Bueno, muchas gracias y ustedes me conocen, yo soy poco diplomático, quiero ir como dicen los dermatólogos, al grano. Y esto tiene una anécdota y 3 historias, todas que nos enfocan y nos ponen el tema de mafia, narcoestado y trata de blancas en perspectiva. La primera es una anécdota que me contaron ayer, o un chiste que me contaron ayer cuando estaba investigando sobre este tema de por qué estas narcorregímenes expulsan ciudadanos y cómo les sirve. Y es una historia o un cuento que hay en Cuba. Y esta historia de Cuba habla de una reunión del Partido Comunista en donde un señor dice, es que para mí la fe es lo que me mantiene vivo. Y todos miraban. Y el señor vuelve y dice, para mí la fe es lo que me da de comer. Y otra vez, para mí la fe es lo que mantiene a mi familia. Y le dicen todos, perdone compañero, es que aquí somos ateos, ¿cómo así que la fe? Y el tipo mira y dice, pues claro, la fe es mi familia en el exilio. Y de eso se trata, que ese exilio genera recursos a esas mafias. Ese exilio genera remesas que le permiten a estos estados corruptos y ya fallidos mantenerse. Segunda historia, ya no es una anécdota. Cuando yo era vicepresidente, le quitamos la visa a los chinos. Un año después, llega el director del Departamento Administrativo de Seguridad y me dice, señor vicepresidente, por favor, revisemos esa política. Mire la cantidad de chinos que han entrado a Colombia, no se quedan, se van para Estados Unidos, pero eran decenas de miles. Y esto era solo un paisito, o no, centenas de miles. Llegaban por España, llegaban por Tamaulipas, aterrizaban en Colombia y de ahí se iban. Ya había la organización de traslado, que hoy se mantiene, pero era parte de un negocio. Nadie sabía quiénes eran los chinos que venían. Podían ser agentes, podrían ser chinos que querían buscar un futuro feliz y nos tocó cambiar la política y cerramos ese ingreso. Tercera historia. Llega una mujer a mi oficina hace un año. Mi hija y mi nieta se desaparecieron, llegaron de Venezuela, encontramos el coyote por TikTok. Por TikTok. ¿De quién es TikTok? De los chinos. Se desaparecieron con 100 personas. Lo que hemos podido saber es que están en Nicaragua. Los están explotando en Nicaragua. Toda esa mafia que viene de Venezuela, que utiliza pues México, pero ahora está utilizando más a Colombia, porque se facilita el proceso y es, digamos, más barato. Van a San Andrés, una isla muy cercana a Nicaragua, y después a Nicaragua. No he podido confirmar si la familia sigue viva. Lo cierto es que Nicaragua ahí se ve ya como un instrumento de esta trata de blancas y como una escala que solo funciona cuando hay colaboración del Estado. Y ese es el otro elemento de estas mafias que facilitan este gigantesco negocio de libertad, destrucción de libertad, de organizaciones ilegales. Y la última episodio de esto tiene que ver con algo que me pasó hace unos 4 meses o 5 meses en Colombia. Aterrizo en el aeropuerto El Dorado y veo 400 o 500 personas de color. Y voy y me les acerco y les digo, hola, mucho gusto, ¿para dónde van? Ninguno hablaba español. ¿De dónde vienen? Y me pongo a averiguar. Y el aeropuerto El Dorado y Colombia, todos iban después para Nicaragua. Aterrizaban, iban de África a Europa y de Europa a Colombia. Colombia no, inclusive el mismo presidente hoy dice, le vamos a quitar la visa a todos los países africanos. Se convirtió en un camino de migración ilegal, de trata, porque ninguno de ellos iba libremente. Habían contratado empresas que negociaban ese traslado de África a Europa, de Europa a Colombia y de Colombia a Nicaragua. Dicho esto, creo que nos coloca un poco en esa sombrilla. El que se inventó en América Latina el uso de la migración para generar presión política
fue Castro. La migración de los Marieles fue eso. Venga, yo desocupo mis cárceles, venga, yo mando toda esta gente para generarle presión a Estados Unidos. Y le funcionó. Y cada vez que tiene un problema, abre las puertas y facilita esa migración. El máximo en este sentido es, digamos, el máximo operador en este sentido, que nos da el ejemplo del descaro, es Ortega, cuando expulsa toda su oposición y los vuelve migrantes. Entonces, aprovecha la expulsión, aprovecha la presión política y se quita la oposición política. Y obviamente, tanto México como Cuba como Venezuela es el otro gran instrumento, ha expulsado 8 millones de personas, y les cuento que desde el 28 de julio, en la frontera con Brasil, estaban entrando antes del 28 de julio entre 30 y 50 personas, hoy entran entre 400 y 500. O sea, ya esa migración se está activando nuevamente. Y eso le interesa a la dictadura. Y les interesa a la dictadura, para terminar, porque aquí van a hablar, son las expertas, por una razón muy sencilla. Primero, porque toda esa gente que se va ya no requiere servicios del Estado. Luego, usted con menos plata atiende más gente. Y segundo, por lo que les dije al principio, por lo de la fe, la familia en el exilio. Miren las cifras. Venezuela en el 2002, en el 2022 ya tenía 4.5 billones de dólares de remesas. La fe le funciona. La fe mantiene. Parte de la recuperación de eso que nos mostraban que se estaba recuperando Venezuela, que era dolarizada, es esta plata. Toda esa dolarización facilita, y todos estos dólares que están entrando, le facilitan a estos narcorregímenes tener una mirada un poco distinta. Cuba. El día que a Cuba se le acaben las remesas, se cae ese régimen. 3.5 billones de dólares al año. ¿Y cuántos son los cubanos? ¿8 millones? En estos momentos unos 8 millones. Bueno, esto es casi lo mismo que Venezuela, que tiene 3 veces más de población. Y Nicaragua, inclusive mucho más pequeño que Cuba o que Venezuela. Le entran, según cifras, en el 2022 le entraron 3.2 billones de dólares. Entonces vuelvo a la anécdota del principio. La fe es la que mantiene a esos regímenes narcotraficantes que están amarrados a organizaciones criminales que expulsan gente porque les sirve políticamente, les sirve económicamente. Y esa fe no es la que todos creemos, sino es la fe de las familias en el exilio. Esa es la historia de esta mafia, esa es la historia de este negocio, y esa es la historia que vamos a escuchar ahorita con expertos sobre cómo funcionan estos estados que expulsan, que tienen negocios en los que manejan todo este traslado de ciudadanos, estas alianzas criminales, y de pasada se benefician porque reciben remesas que les facilitan el manejo económico que necesitan, porque han destruido la verdadera economía que funciona en el resto de países. Entonces, ese es el debate de hoy, esa es la historia de hoy, y yo quiero terminar diciéndole gracias por poner esto sobre el tapete, porque es que aquí no se dimensiona el instrumento político que hoy es la migración. Sí, de la frontera para arriba se volvió un tema político, pero resulta que de la frontera para abajo tiene un elemento geoestratégico y de combate político, ideológico, que es importante ponerlo sobre el tapete. Muchas gracias.